Salmo 119, 58. Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. En el versículo anterior David declaraba que hacía de Dios su porción. Esto implica que toda necesidad o urgencia que pudiese afrontar, bien sea en el campo material o espiritual, él no dudaba en exponerla ante Dios, para pedirle que su favor siempre estuviese presente en cada faceta de su vida. De allí, que diga, tu presencia supliqué de todo corazón. Cuando decimos que Dios es nuestra porción, estamos confesando que elegimos al Eterno, y al mismo tiempo renunciamos al mundo. Por tanto, podemos decir que en nuestro corazón, lo ponemos a Él por encima de todas las demás cosas. Esta sería la decisión, de quien es verdaderamente sabio, escoger para sí mismo al Eterno como la mejor porción. Porque no hay nada mejor a Él, esto declaró el salmista cuando dijo, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. Cuando el cristiano dice, Dios es nuestra porción, lo hace, no porque sea un cliché, sino porque habiendo sido renovado su entendimiento, y abierto sus sentidos espirituales, ha comprendido que Dios no hace acepción de personas. Dios está accesible a todos los de corazón contrito. Dios está presente en todas partes, y en todo momento. Dios es fiel y por ello no cambia nunca. Dios es el único que garantiza la satisfacción de nuestra alma, solo en su presencia hay plenitud de gozo. En el otro lado, nos encontramos a los muchos necios del mundo, que podrán decir con sus bocas, que Dios es su porción, pero con sus acciones demuestran todo lo contrario. Ya que, en sus corazones nunca encomiendan sus planes al Creador. Estos son los que prefieren confiar en sus propias fuerzas, o en los falsos ídolos. En cambio, el hombre de fe, podrá en ocasiones sentirse como un extranjero caminando por el desierto, pero en su corazón estará confiado diciéndose a sí mismo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El hombre de fe, estando en medio de la prueba, podrá lamentarse, pero no perderá la esperanza. Debido a que el hombre de fe es capaz de suplicar de todo corazón, por su divina presencia. El hombre que confía, y espera en Dios, está demostrando con su testimonio, que Dios es su porción. No, porque haya merecido tal honor por mérito propio, sino sobre la base del mérito de Cristo, es que se le ha concedido la gracia divina. No puede ser de otra forma, el sabio y humilde sabe reconocer que nada puede hacer sin el favor de Dios. Y por ello, apela a la palabra, pidiendo al Padre que tenga misericordia, y se acuerde de sus promesas. Se puede agregar, que en este versículo que inicia la reflexión, David nos está recordando, que Dios a pesar de ser excelso, atiende al humilde. Y se mostrará, fiel a su promesa, para brindarle su gracia. Si esta reflexión te ha sido de bendición, te invitamos a que entres a nuestro canal, para que leas otras meditaciones que ya hemos compartido. También te animamos a que te suscribas, para que estos mensajes se ofrezcan al mayor número de personas, y la palabra de Dios se difunda.